ella me usó una vez, ahora mira quién soy. Solo una calavera flotante con un cuerpo invisible. Lo he perdido todo, Tavi. Desde que Girlfriend lo traicionó, Tavi ha tenido graves problemas de confianza y como resultado es muy difícil acercarse a él. Aquel día del suceso del bar y el fracaso de su plan, estaba herido y saliendo del lugar cuando se tropieza con Ayanna. Ella lo vio mal y le quiso ayudar, pero él se rehusó, ya que no sabía quién era. Ella insistió y lo llamó por su nombre. Él sentía que la reconocía de algún lugar, entonces accedió y Ayanna se lo llevó en su auto. Mientras escapaban, le pregunta a Tavi qué había pasado, donde él en pocas palabras le comentó, pero omitiendo mucho de su culpabilidad, ya que no quería caerle mal a la persona que estaba salvando su vida. Se escuchaban sirenas y Tavi se desmaya. Ayanna solo manejó lejos de la ciudad y recordó aquella cabaña donde iban de vacaciones en invierno. Tavi despertó, estaba aliviado de sus heridas. Ayanna lo cuidó varios días, siempre alerta por si la policía se acercaba al lugar. De un momento a otro, vinieron todas esas imágenes de lo que pasó en el bar y sintió rabia. Pero recordó a su salvadora y se hizo varias preguntas. ¿Por qué lo había ayudado? ¿De dónde la recordaba? ¿Dónde estaba? Hasta que apareció Ayanna y le preguntó qué tal estaba, pero Tavi era un muchacho de pocas palabras, así que todas las respuestas que podía recibir de él eran muy cortas, como si odiara responder o si odiase al que pregunta. Aunque podría estar pensando algo bueno o lindo de esa persona, siempre trataba de ocultar sus emociones. No se sentía a salvo expresando todo lo que pensaba. Solo contestó con un «gracias por cuidarme». Tampoco quería que se supiera que se sentía culpable por la atención que ella le estaba prestando, así que no pidió disculpas, ni siquiera preguntó de dónde la conocía, ni cómo sabía su nombre. Lo mejor para él era que los demás piensen que es un tipo frío sin interés en nada. Pero aún se preguntaba dónde la había visto. Ayanna insistió en crear conversación, pero notó que era inútil. Él simplemente se rehusaba a ser amable. Ella lo conocía perfectamente del círculo social en el que Boyfriend se movía. Daddy era el dueño del club donde todas las noches habían batallas de rap y a veces espiaba a la nueva novia de Boyfriend. Una o dos veces vio a Tavi desafiando a todos. Era un chico con mucha rabia. A la mayoría le caía mal, pero cuando se ponía a cantar, la gente simpatizaba porque era obvio su talento. En simples palabras, lo toleraban por ser un genio de la música. De otro modo, sería expulsado. Además, a Daddy Dearest le venía bien de vez en cuando una que otra polémica o alguna pelea. Eso hacía que la gente fuese al club solo a ver el drama que se generaba. Además, compartían un amigo en común, Agouti, que es el mejor amigo de Tavi y también amigo de Ayanna. Desde luego que Tavi no registraba a Ayanna, ya que era algo despistado en público y no prestaba atención a la gente. Solo iba al club a retar a Boyfriend y a armar alguna que otra pelea. Tavi se sentía algo mejor, entonces decidió salir a tomar algo de aire afuera, donde encontró a Ayanna tomando un café. Había caído nieve toda la noche y estaba helado, pero se sentía bien el frío. Ella no insistió en nada, ya que no quería ser rechazada de nuevo. Él aflojó un poco y preguntó si podía sentarse a su lado. Ella sonrió. Entonces él comenzó a hablar sin que nadie le preguntara nada. Cuando estaba junto a Girlfriend siempre supe que no me amaba, pero yo insistí pensando que ella cambiaría algún día. Sé que nunca se sentiría culpable por lo que me hizo. Apenas en unas semanas de haberme dejado, estaba tan feliz con Boyfriend. Me sentí profundamente traicionado, incapaz de pensar por mí mismo. No estaba tranquilo, ella era todo para mí. Y sin embargo, sus mentiras piadosas me lastimaron, ya que sabía que no le importaba. Pero puse punto final a todo aquello. Ya basta de venganzas y de planear cómo hundir a ella o a su padre. Cuando esté mejor voy a salir fuera del país y me iré a hacer una vida diferente.
Ayana sintió que él no se había dado cuenta de lo que ella sentía por él. También odiaba a Boyfriend y quería olvidarlo definitivamente. Y estos días cuidando a Tabby, lo empezó a conocer mejor. Tabby se escapó de la vista pública aunque la policía lo buscaba. A él no le importaba, quería hacer una nueva vida. Una mañana se levantó y dejó una nota a Ayana. Gracias. Y se fue. Ella se levantó y vio la nota y sintió un nudo en el estómago, como si una oportunidad se le hubiese escapado. Se preguntaba si era posible haberse enamorado de Tabby tan rápido. ¿Y por qué no se lo dijo? O al menos insinuado. Todo se le escapó de las manos. No sabía qué hacer, si salir a buscarlo o simplemente resignarse. Se quedó pensativa mirando la ventana. La nieve seguía cayendo. Tabby, por su parte, caminaba a través de la carretera vacía. Seguía pensando si haberla dejado sola a Ayana en aquella cabaña estaba bien, pero de alguna manera sabía que era una mujer fuerte y que se podía cuidar sola. No era eso en realidad lo que lo inquietaba. En el fondo él sentía algo más que agradecimiento por todo lo que ella hizo por él. Sentía que ella le había cambiado. Ese odio, esa rabia, esa venganza se habían ido, y Ayana de alguna manera solo con su presencia se lo hizo saber. Todo eso no importaba, era lo que sentía. Una esperanza, algo que lo dio por perdido. Ese sentimiento de encariñarse con ella lo hizo olvidar de toda la rabia, pero al estar lejos de Ayana, todo se hacía más latente. No se sentía feliz y deseaba volver y decirle lo que sentía. Pero era justo para ella. ¿Y si se asusta o lo rechaza? Tenía sentimientos contradictorios porque se sentía miserable por su conducta pasada, pero a la vez se sentía renovado, algo inseguro. Tal vez encontró la felicidad y se escapó de todo eso. Quiso renunciar y perderla para siempre, pero se preguntó una vez más, ¿podría vivir sin nunca más verla? Y respondió enseguida que no. Volvió y la vio mirando a través de la ventana. Ella estaba resplandeciente, hermosa como nunca, y decidió que ya no podía permitir lastimarse a sí mismo. Entró por la puerta y Ayana lo miró. Ella se veía tan feliz. Le tomó por sorpresa. Tabby le dijo, me escapo sin saber por qué. Quería fingir que no quería quedarme a tu lado. Espero que me ames como yo te amo. Y ahora no solo huiré solo, huye conmigo. No quiero romper tu corazón como alguien lo hizo con el mío. Espero no llegar demasiado tarde. He estado solo por mucho tiempo. Solo dime algo que necesito saber, cualquier cosa y me quedaré. Te conoceré un poco mejor y me quedaré para siempre contigo. No lucharé más contra eso. Así que no cambiaría nada de lo que pasó. Supongo que todo pasa por algo. Tal vez tenía otra opción, pero no era lo que quería en ese momento, en donde estuve rezando para salir con vida. Cuando estaba en pedazos, sin poder escapar de mí mismo, apareciste. Fuiste una luz, una salvación no solo para mi cuerpo. Por eso te doy las gracias. ¿Te gustó? Dale like para que siga subiendo videos. Comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo video.